Bienvenidos a todos y este retraso ya ven que ha sido una cuestión de cambio de programa rapidísimo. Soy Isabel Dorá, muchísimas gracias por asistir todos a esta mesa redonda LATAM Evolución, Oportunidades y Seguridad Jurídica, con la que cerramos las mesas 360, estas jornadas organizadas por el 425 aniversario del ICAM. Gracias también a los patrocinadores y hoy contamos con ponentes de diferentes países, Argentina, Chile, Colombia y México, con grandes lazos con España y además de ponentes españoles. Hay mucho en común entre latinoamericanos y entre latinoamericanos y españoles, mucho más de lo que imaginamos. La legislación del derecho civil es un punto de unión. ¿Qué oportunidades crean estos lazos? Bueno, yo lanzo este guante a la mesa, que van a salir muchísimos temas. Como vamos en modo express, porque me han pedido que terminemos a las 12, directamente modera e introduce a los ponentes José Antonio Caínzos, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, disculpas a aquellos a los que les doy la espalda, pero esta fórmula tiene estas limitaciones. Hay alguien a quien necesariamente tengo que darle la espalda. Bueno, lo primero, felicitar al Colegio de Abogados de Madrid. La verdad es que es muy difícil tener la oportunidad de felicitar a alguien por tener 425 años y mucho más con tan buena salud como la que ha demostrado el colegio. De manera que es un honor estar aquí para este evento y mucho más con los ponentes que nos acompañan. Efectivamente, esta es una mesa que me hace especial ilusión moderar, precisamente porque trata sobre Latinoamérica, sobre una región muy querida por todos nosotros, por los españoles, por mí particularmente, con la que tengo enormes lazos, y estoy seguro que el tema es de máximo interés. Como tenemos poco tiempo y además tengo un reloj amenazante, que ese sí me lo han puesto enfrente para que no me olvide, vamos a ir directamente a la presentación de los ponentes y creo que nadie mejor que ellos para presentarse a sí mismos muy rápidamente, pero sí tengo que dar una explicación y una disculpa, y es que nos falta, además de los 4 ponentes que ustedes ven aquí ahora, Daniel Calleja. Daniel Calleja es colegiado del Colegio de Abogados de Madrid, responsable de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que formaba parte también de esta mesa. Pero por razones absolutamente justificadas, que además él me ha autorizado a explicar y me ha pedido expresamente que autorizase, y es que normalmente la reunión de comisarios europeos se celebra los miércoles y por eso él iba a estar aquí y ha participado activamente en la preparación de esta mesa, pero las cosas están como todos sabemos y una reunión urgente que se ha programado para hoy del Colegio de Comisarios le ha impedido estar porque evidentemente él tiene que estar allí. De manera que me ha pedido que le disculpen ustedes, que les transmita su felicitación al colegio y el agradecimiento de todos los que van a participar en este evento. Y sin más, empiezo por mi derecha. Claudia. Sí, muchas gracias. Pues yo soy Claudia de Buen, española, pero más mexicana, nací allá. Vivo en México, soy abogada civilista, me dedico más que nada al derecho familiar y a la mediación. Soy decana del Colegio de México, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que es el colegio más grande que hay en el país. Y además de todo, estoy muy feliz de estar aquí, muy agradecida con el ICAM, con su presidente y con todos por estar y participar y dar un poquito de lo que yo pueda aportar sobre mi país en relación con los países de Europa y de Latinoamérica, con los que nos sentimos muy hermanados. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida. Irma. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Irma Rivera, yo soy colombiana. Soy abogada que se especializa en resolución de controversias, trabajo en litigio, arbitraje e insolvencia y tengo la ventaja además de ser algo que es muy interesante y es trabajar en temas de valor compartido. Yo creo que eso es una forma de reenamorarnos nuevamente de nuestra profesión. Quiero agradecer especialmente la invitación y felicitar por estos primeros 425 años, esperamos que sean muchísimos más. Y encantada de poder compartir algunas ideas sobre lo que está pasando en nuestra región. Muchas gracias, Irma, también por acompañarnos. Marcos, que también viene de muy lejos. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos por esta genial invitación. Los felicito también a todo el Colegio de Abogados de Madrid por esta impresionante organización, al IE por esta torre, por esta organización también increíble. Yo soy abogado chileno, además de español. Yo me crié en Madrid, así que quiero mucho a esta ciudad y a este país.
Soy abogado corporativo, me dedico a M&A y una de las razones, yo creo, la más importante por la que me invitaron es porque soy el presidente electo de la sección internacional del ABA, del American Bar Association, entro a la presidencia a partir de agosto próximo. Así que les agradezco mucho esta invitación y ojalá pueda aportar con un granito de arena. Seguro que sí, muchas gracias. Y Francisco, que está más en casa imposible, pero bueno, nos lo explicarás. Pues sí, muchas gracias José Antonio y gracias a todos por estar aquí. Estoy en casa porque soy profesor de Derecho Civil de aquí del IE. Muchas gracias por haberse acercado a este nuevo campus. Ya son 3, lo cual para los profesores nos implica más viajes. Tenemos el siguiente, el campus de María Molina, el campus de Segovia. Así que vamos sumando kilómetros en estos tiempos del petróleo caro. Es una buena cosa. Estoy encantado de estar aquí. Soy abogado en Argentina y abogado en España. Soy colegiado del ICAM. Así que un poco he hecho el recorrido inverso de Marcos, empecé allí y he acabado aquí. Estoy encantado de estar aquí, soy actualmente director de claustro de la Facultad de Derecho y dirijo un centro de investigación en Derecho y Tecnología, o sea que encantado de conversar también sobre estos temas. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como ven, tenemos unos invitados, y no es un tópico decir que de verdad de lujo, que nos acompañan viniendo de sus países y que nos van a ofrecer, estoy seguro, muchas ideas sobre el tema central que tenemos que tratar, que es fundamentalmente los retos y oportunidades en relación con la región de Latinoamérica. Y el primer tema sobre el que me gustaría conocer vuestra opinión es sobre un tema que creo que es fundamental para todos y que a todos nos une, y es la defensa del Estado de Derecho, la posición del abogado como guardián del Estado de Derecho y como valor irrenunciable del mismo. Claudia, ¿qué nos puedes decir sobre la situación del Estado de Derecho en tu país, en la región, sobre el papel de los abogados allí? Pues mira, desafortunadamente no buenas cosas, porque hemos tenido una época complicada. Digo, siempre hemos tenido gobiernos cuya honestidad se ha discutido y con toda la razón, pero ahora tenemos no un gobierno que se discuta su honestidad, sino su poco respeto y reconocimiento al Estado de Derecho. Es un gobierno que pretende hacer una transformación, una cuarta transformación, él señala, y esto lo que hace es desconocer las instituciones que tantos años hemos logrado sostener en México, como el INE, el Instituto Nacional Electoral, el INAI, el de transparencia, y algunas otras que son con un contrapeso al gobierno, ¿no? al monopolio que tiene el gobierno, porque además este gobierno tuvo una votación mayoritaria importante, muy fuerte, 60 y tantos %. En México nunca se ha presentado un candidato con tanta aceptación, porque claro que vendió una idea muy diferente a lo que realmente estamos viviendo. Y entonces tiene su partido, no lo pudo, es un partido nuevo, no pudo crear un partido de gente realmente convencida del cambio, sino tomó de aquí, de acá, de todos lados. La gente dijo, Morena va a ser el que va a ganar, y de diferentes partidos, diferentes ideologías y diferentes intenciones se unieron a Morena, y entonces tiene mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Ahora ya perdió la mayoría de la Cámara de Senadores como para hacer digamos, cambios constitucionales. Se requiere de una mayoría calificada, pero tiene un control bastante fuerte sobre las leyes, las iniciativas de ley, y estas iniciativas que quieren alterar, por ejemplo, los derechos adquiridos ya por empresas extranjeras que habían invertido en México ahora con el tema de la energía, que tenían una modificación constitucional que les permitía tener una inversión, y de repente viene un cambio legal y una iniciativa constitucional que le da la vuelta completamente. Afortunadamente, y ahí es un poco lo que íbamos a hablar, los colegios de abogados intervenimos de manera directa con parlamentos abiertos e impedimos que esta reforma constitucional, no nomás nosotros, una cantidad de intereses importantes, pero impedimos de alguna forma, haciéndolo público, abierto, pronunciamientos, intervenciones, análisis profundos del caso, y no salió la reforma constitucional. Pero este es el problema que estamos viviendo
en México. Y yo siento que este problema se está reflejando en otros países de Latinoamérica, que no somos ni los primeros ni los últimos seremos, sino que esto es un reflejo de lo que está pasando en el área. Y yo me quedaría aquí porque tenemos un reloj que ya nos dice cosas muy fuertes. Pero creo que por ahí es el gravísimo problema que tenemos. ¿Cómo lo veis vosotros en vuestros respectivos países? ¿Y creéis que hay una tendencia en la región peligrosa? ¿El Estado de Derecho puede estar en duda en algún momento? En la sección internacional de la ABA hicimos hace un mes, terminamos de hacer un seminario de 24 horas que daba la vuelta al mundo con programas cada 2 horas en distintos usos horarios, que era Rule of Law Webathon, que era sobre el Estado de Derecho en el mundo, digamos, y específicamente la conexión del Estado de Derecho con el progreso económico y social de los países. Ese era el tema central. Y, como dices tú, todos, no solo en Latinoamérica, en todos los países, en casi todos los países ha habido, incluso en las democracias más desarrolladas, una cierta erosión del Estado de Derecho, por estas interpretaciones a veces voluntaristas de las leyes, muchas veces por la falta de independencia del Poder Judicial, que se ha politizado e ideologizado en distintas partes del mundo. Yo creo que es un problema, desgraciadamente, bastante común en Latinoamérica, pero es un problema que va más allá de Latinoamérica. Y es un tema que nosotros los abogados y los colegios de abogados debe ser central a nuestra profesión y a nuestra dedicación. ¿Qué creéis que esperan nuestras sociedades de los abogados en relación con este tema? Yo creo, haría un paréntesis, yo creo, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia es una democracia que lleva muchos años en ejercicio de ese derecho democrático de elegir y ser elegido. Como ustedes saben, nosotros en este momento estamos en pleno proceso democrático, vamos a ver qué elección hacen los ciudadanos en mi país. Y yo creo que en la medida en que los ciudadanos conscientemente tomen una decisión y elijan a quien crea que pueda ser el mejor que los represente, vamos a ver cuál es el resultado de la democracia. Como ustedes saben, algo que se dice siempre es que la democracia es perfecta, no hay solución perfecta para ver quién gobierna en uno y otro sentido. Yo creo que en Colombia, les quiero contar, no tenemos colegio de abogados. La regulación de nuestra profesión está a cargo de una alta corte que depende del Estado, que se encarga además de establecer cuáles son los comportamientos no aceptables para los miembros de nuestra profesión. Pero yo creo que más allá que no tengamos la fuerza organizada que tienen los colegios de abogados, que les quiero decir que para mí ha sido un aprendizaje muy interesante estos días que he tenido la oportunidad de escuchar cómo funcionan y cómo contribuyen a la sociedad, yo creo que los abogados tenemos una responsabilidad muy importante de defender la institucionalidad si la institucionalidad funciona. Los principios democráticos y el Estado de Derecho es el que nos permite vivir de manera adecuada dentro de la sociedad. Y en la medida en que nosotros podamos transmitir a esas nuevas generaciones de relevo el respeto por la Constitución, el respeto por las leyes y adicionalmente ese respeto se vea reflejado en las decisiones judiciales, yo creo que el futuro de nuestras democracias es bastante promisorio. Sí, yo creo, atando un poco con lo que decía Irma, los colegios de abogados tienen un rol central en la defensa de la institucionalidad, pero también hay que pensar un contexto más grande, que no pase como pasa a veces, que los colegios de abogados son una isla o defendiendo algo en un contexto de lo que Carlos Nino llamaba una sociedad de la anomia, una sociedad acostumbrada a no respetar el derecho, a no respetar la ley, que se da mucho en nuestros países. Y entonces, siguiendo un poco, como decías tú, Irma, de respeto a la Constitución, creo que es la parte cultural de formación de los ciudadanos en respeto a la ley en ámbitos pequeños, es imprescindible para que haya una formación, para que haya una sociedad más consciente de frenar este tipo de atropellos o irregularidades cuando suceden. Habéis introducido, yo creo que algunos de vosotros ya en vuestras primeras palabras, un tema que me parece fundamental y que va, creo que, unido íntimamente a la cuestión del Estado de Derecho, que es la seguridad jurídica, ¿no? Mencionabas, Claudia, problemas con la seguridad jurídica. Marcos también lo mencionó. ¿Creéis realmente que la seguridad jurídica crea riqueza? Yo reconozco que creo firmemente en esa afirmación, pero ¿cómo lo veis vosotros? Mira, por poner un poco de polémica, digamos, cuando estábamos viendo me puse a pensar en la seguridad jurídica. Mi primera reacción inmediata es, obviamente, se necesita seguridad jurídica para que haya progreso económico y social en los países.
Si bien eso es cierto, si uno empieza a ver las distintas democracias y no democracias en el mundo, uno ve que hay distintos grados de seguridad jurídica, distintos grados de incertidumbre jurídica en distintas partes del mundo, y hay otros elementos que también son muy importantes, que en este cóctel, por así decirlo, de cosas que se necesitan para que haya progreso económico, de valores, de principios y de normas que se necesitan, pueden ser más importantes que la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se podría definir como la certeza jurídica tanto en la publicidad del derecho, que sea conocido, cierto, por todos, y también la seguridad jurídica en cuanto a la interpretación y aplicación del derecho en forma consistente y más o menos unívoca. Esos dos ámbitos se pueden dar en dictadura. Tú puedes tener una certeza jurídica clarísima de que si disientes o vas a la cárcel o te matan. Eso existe y ha existido, certidumbre, seguridad jurídica, en este sentido, en dictadura. Luego la seguridad jurídica, en este sentido, es un término valórico o moralmente neutro. Yo creo que para que el progreso económico y social de los países ocurra, se requieren otros elementos que son libertades, derechos fundamentales, Estado de Derecho, que es más amplio, y es un contenido ya valórico que se le da a la seguridad jurídica. Obviamente, si uno piensa en países como China, uno dice, oye, la seguridad jurídica está aquí abajo y tiene una libertad económica impresionante y en la historia de la humanidad ha sido probablemente el país que más progreso económico y social ha logrado en las últimas décadas, digamos. Entonces, uno ahí dice, ¿qué falta? Obviamente, si la inseguridad jurídica fuera total en China, tampoco hubiera ocurrido esto porque cambiarían las normas todos los días, nadie invertiría porque no se puede planificar más allá de unos pocos meses. Entonces, yo creo que hay un mix. La seguridad jurídica es muy importante, pero no es, está por lejos, no es ni por cerca el único elemento, y hay elementos quizás más importantes que la seguridad jurídica como el Estado de Derecho. Esa es mi humilde opinión para poner algo de polémica. Sí. Claudia, me querías... Pues sí, mira, me has hecho pensar y me has hecho, no sé, reacomodar mis ideas. La seguridad jurídica en un Estado democrático, eso me parece que es mucho más certero y supuestamente vivimos en Estados democráticos. Entonces, si no hay un Estado democrático es complicado. Pero sí, tener seguridad jurídica, si yo voy a invertir en un país, yo requiero de que la garantía de que se van a respetar las normas y si se van a modificar es para más, no para menos. No me pueden afectar mis derechos si yo estoy haciendo una gran inversión en México. Y es lo que en México ha pasado, ¿verdad? Que quieren, las inversiones ahí están, pero lo que se quiere es quitar, y sobre todo a los españoles, que los trae un poco atravesados este señor presidente, no sé por qué, porque él es nieto de español, al final de cuentas. Y finalmente, bueno, la seguridad jurídica lo que te da es una certeza, una tranquilidad en el sentido de que tú puedes ir a ese país o invertir, o los mismos mexicanos podemos hacer negocios o lo que sea, que tenemos leyes que nos respaldan. Hasta el momento todavía esto lo podemos manejar. Pero hay algo muy importante que acabas de mencionar, que es la independencia judicial. Si la seguridad jurídica, o sea, si tú tienes normas que te permiten hacer ciertas cuestiones, pero no tenemos independencia judicial, entonces las resoluciones fundamentales van a ir siempre un poco viciadas de cómo quiere el Ejecutivo que vayan. Hay resoluciones que pueden modificarle, bueno, no pueden, han modificado completamente el esquema. ¿Por qué? Pues porque no quieren afectar a la llamada cuarta transformación, entonces van un poco en ese tenor y es muy doloroso para los abogados ver cómo el Poder Judicial hay facilidad para que cambie de opinión de acuerdo a las intenciones del Poder Ejecutivo. O sea, no estamos viviendo en el mejor momento de independencia judicial, nunca la hemos tenido, esa es la verdad. O sea, no es algo nuevo esto, nunca ha habido una independencia judicial, porque desafortunadamente han sido poderosísimos nuestros gobernantes. ¿Sí? Tuvimos 60 años de una dictadura de partido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora espero yo que todo esto sea un reacomodo y no una fatalidad como parece ser.
Yo le agregaría un ingrediente adicional a la seguridad jurídica y yo creo que está atada a lo predecible que pueden ser las consecuencias jurídicas de un acto o de una decisión judicial. Y al poder ser predecibles, eso genera seguridad y genera estabilidad, porque los ciudadanos van a entender a qué posiblemente van a estar sometidos en caso de que ese acto se realice de una manera u otra. Y también yo creo que esa seguridad jurídica está atada no solamente a los derechos, sino a las obligaciones que tenemos todos dentro de un Estado de Derecho. Un poco en lo que tú mencionabas, yo creo que la independencia judicial es fundamental para que ese Estado de Derecho se desarrolle de manera plena. Los jueces solamente deben estar atados a la Constitución, a las leyes, y sus decisiones deberían estar basadas en ellas, más allá de que tengan libertad en ese proceso cognoscitivo de hacer el análisis de los hechos, las pretensiones y las pruebas presentadas. Yo creo que el reto que tienen nuestros países es poder nuevamente defender eso que es fundamental y que a veces, digamos, se deja un poco de lado. En Colombia, el sistema judicial o el poder judicial es un sistema muy importante y ha servido de contrapeso a las otras dos ramas de nuestro poder e interactúan de manera, digamos, independiente. En ocasiones el Ejecutivo puede no estar de acuerdo con algunas de las posiciones de la rama judicial o el Congreso a su vez, pero yo creo que en mi país ha existido un respeto por esa independencia judicial, más allá que cualquiera de nosotros como abogado pueda decir que en algún momento no está de acuerdo con la decisión que toma un juez. Yo creo que es fundamental que las instituciones se fortalezcan y además evolucionen de acuerdo con las necesidades de cada país. Vamos a ver nosotros qué transformaciones y qué ajustes en el futuro se van a dar en ciertas normas, y más allá de las normas yo creo que es muy importante todo el trabajo que se hace cuando se presenta el conflicto, debe ser resuelto y esa norma es interpretada y es aplicada. Como profesor de Derecho de Contratos, el pacta sunt servanda se empieza el día así. Sobre todo creo que la seguridad jurídica sí es condición, no suficiente, pero condición para la generación de riqueza. Ahí están esos informes controvertidos del Banco Mundial de Doing Business sobre la aplicación del derecho en los distintos países. Bueno, hay teorías institucionalistas como el del premio Nobel, ¿no?, de Douglas North, que realmente liga la solidez de las instituciones y la solidez del derecho al progreso económico de los países. Insisto, como tú dices, que no es condición suficiente, pero sí necesaria. Es decir, no creo, o en Latinoamérica, los progresos de los países los han tenido, necesariamente han tenido seguridad jurídica para progresar, y al revés, cuando falta la seguridad jurídica, países como el mío de origen, ha sido un descalabro durante décadas. Por lo tanto, creo que es importante, por supuesto, con elementos de justicia, que la seguridad jurídica no es lo único, en distintas situaciones. Y creo que para la seguridad jurídica es muy importante la calidad del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, y creo que es un tema, José Antonio, que es interesante que también tratemos la resolución de disputas en este ámbito. No, sin duda. Solo para comentar un tema, en el caso chileno, donde tú pasa que hemos tenido independencia judicial, incluso en la época del gobierno militar, de la dictadura de Pinochet, le podía ganar un juicio al Estado en materia económica. En materia de derechos humanos, obviamente, la independencia se perdió durante esos años, pero ha habido siempre independencia judicial, ha habido bastante seguridad jurídica durante los últimos 35 años. Ahora estamos viviendo un pequeño terremoto en ese sentido. No se sabe bien lo que va a venir. Y volviendo al tema de la seguridad jurídica, hay un gran debate hoy día en Chile, ha habido un gran debate respecto a cómo se va a reformar, si es que se aprueba la nueva Constitución, qué quórum se va a requerir para reformarla. Si la Constitución, ya alejémonos del tema chileno, pero si la Constitución es muy mala y es muy difícil de reformar, esa seguridad jurídica es muy peligrosa, en el sentido neutro de la palabra. Por eso, la seguridad jurídica, completamente de acuerdo contigo, es muy valiosa en el contexto de una democracia, de Estado de Derecho, de libertades, de derechos fundamentales, de obligaciones. En ese contexto vale oro. En otros contextos puede no ser tan buena. Yo creo que, Marcos, has introducido muchos temas que me parecen
muy importantes, ¿no? Y es que quizá uno de los riesgos que puedan tener vuestras sociedades, y muchas más, nadie está alejado de esas tentaciones, que es, un poco tomando el ejemplo de China, ¿no? China ha demostrado que sin democracia se puede crecer económicamente mucho, ¿no? Y antes siempre se decía que solo se crecía en democracia. ¿Eso puede llevar a que en nuestros países se caiga en la tentación de pensar que el único objetivo es el crecimiento económico y que las sociedades estén dispuestas a pagar el precio de darle menos importancia a la democracia, al Estado de Derecho? ¿Creéis que eso es un peligro real? Sí, aunque yo creo que ha habido un resurgimiento, un surgimiento más bien de los temas humanos, de la protección a los derechos humanos, derechos de las minorías, derechos de las personas más vulnerables. Y yo creo que esto llegó para quedarse, ¿no? Esto para mí es uno de los más importantes contrapesos que hay, e incluso va más allá del crecimiento económico. Ahora, incluso hemos exagerado, ¿no? Como en tu Constitución, o sea, seremos las mujeres personas menstruantes, ¿no? Y no mujeres. Y las que ya no menstruamos por alguna u otra razón, pues yo no sé qué vamos a hacer. Somos unos… Pero te tendrá que interpretar la Corte Suprema. Y bueno, yo quiero hacer una aclaración. Claro que en mi país sí ha habido una cierta independencia judicial. No soy tan tajante, pero hay temas, los más importantes sí han dependido mucho de una línea que tienen que seguir. Pero a mí me parece que mientras nosotros podamos darle mucha importancia a los temas humanos, por ejemplo, a la violencia en contra de las mujeres, que en Latinoamérica es, bueno, en el mundo, es terrible. En México estamos hablando de 11 mujeres muertas por su condición de mujer al día. 11.5 muertas, feminicidios al día. Es algo impensable. Y las que no sabemos, ¿no? Estas son cifras oficiales. Y entonces dicen, bueno, pero también hay muchos más hombres muertos al día. Sí, pues por narcotráfico, porque roban, porque en pandillas, pero no por su condición de hombres. Esto es algo terrible. Entonces, sí tenemos que hacer una compensación de todos estos intereses económicos que a todos nos interesan. O sea, no estamos alejados ni estamos peleados, pero la parte humana, si el interés económico va en función de que estés explotando a una serie de niños que están trabajando a los 12, 14 años con unas condiciones infrahumanas, no, ese interés económico no nos interesa, ¿no? Esa parte económica. Entonces tenemos que hacer, y yo creo que estamos en este reacomodo. ¿Y los abogados qué papel tenéis en vuestros respectivos? De los derechos Porque humanos. en vuestro caso, por ejemplo, sí tenéis asociaciones, ¿no? En el caso, nos decía Irma, de Colombia. ¿Y cómo puede un abogado, digamos, fuera de una organización institucional, con el peso que tiene, ayudar en ese sentido? Pues yo creo que básicamente es irnos a lo fundamental. Los abogados debemos recordar todos los días que nosotros estudiamos una profesión que tiene un contenido social muy importante, más allá del área en donde nos estemos desarrollando. Y aunque en Colombia no existe un colegio de abogados, sí existen organizaciones que están muy pendientes de cómo se propende por esa independencia judicial, de cómo esa independencia judicial puede generar seguridad, y esa seguridad al final debe generar estabilidad en el sistema. Nosotros, desde mi punto de vista personal, el derecho no se puede mirar de manera aislada. Nosotros estamos conectados con la humanidad de la sociedad. Y hoy en día yo creo que existen varias organizaciones. Además hay un factor bien interesante, es la academia. Desde la academia hay varias universidades que tienen centros de estudio para saber cómo el derecho está funcionando, si hay algo que podemos mejorar, cómo podemos mejorar y cómo ese derecho puede evolucionar. Y un poco en la línea de lo que decía Claudia, yo creo que es fundamental no olvidar la protección a los derechos humanos. Todas nuestras constituciones tienen algún capítulo o algún artículo que se refiere a ellos, pero esos derechos humanos cada día están evolucionando de una manera muy acelerada. En ocasiones creo que esos derechos están ahí, a veces no los vemos, pero también creo, y volviendo un poco al tema de las obligaciones, los derechos deben tener aparejadas una serie de responsabilidades que permitan al interior de nuestras sociedades equilibrar las cargas. A mí me parece fundamental que tengamos independencia judicial, que se genere una seguridad jurídica, que permita una estabilidad y esa estabilidad permita una protección de esos derechos de todos los que estamos involucrados y así poder seguir avanzando. Yo creo que este es un trabajo de todos los días.
Yo creo que además algo que me parece interesantísimo cuando yo tengo la oportunidad de hablar con mis estudiantes es que la visión de las nuevas generaciones, que son las generaciones de relevo, es muchísimo más amplia que la que nosotros pudimos haber tenido cuando estábamos estudiando. El volumen de información con la que uno puede estar o no estar de acuerdo permite que empiecen unos procesos de análisis y de toma de posiciones a una muy temprana edad. Yo creo que, para cerrar mi respuesta, creo que desde el punto de vista de organizaciones no como las que ustedes tienen aquí, en Colombia se le presta mucha atención a lo que está pasando con nuestro sistema judicial y con la aplicación sobre todo de la Constitución. Adicionalmente, desde la academia existen centros de estudio, existen además organizaciones de abogados por materias, entonces vas a encontrar abogados dedicados a revisar qué está pasando en temas de derecho comercial o de derecho procesal. Vamos a ver, y mi mayor esperanza es todo aquello que podemos aprender de esas nuevas generaciones y cómo podemos aportarles nosotros desde la experiencia para que se construya sobre cosas que han funcionado, y aquello que no funcione, pues que lo modifiquemos o simplemente dejemos de utilizarlo. Hablando, sí, puedo intervenir un segundo, hablando sobre las nuevas generaciones, yo creo que una cosa fundamental que tanto los abogados como los colegios de abogados debiéramos, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros contactos, empujar mucho para que en los países donde se ha acabado o se ha limitado, se vuelva a la educación cívica en los colegios, y la educación cívica con contenido de verdad, o sea, no educación cívica con pinturitas de puros derechos, como dices tú, sino a la antigua, una educación cívica, formación cívica democrática, que hable del Estado de Derecho, que hable de nuestras instituciones, porque así se crea cultura. Hoy día los niños saben nada de esto, por lo menos en Chile desde que se acabó la educación cívica obligatoria. Y pasa que luego llegan, los que estudian Derecho, bueno, aprenden cuando estudian Derecho, pero los que no, nunca les pasa ni de cerca todo esto de lo que estamos hablando. El valor del Estado de Derecho, el valor de la democracia, el valor de los derechos fundamentales, el que tiene que haber obligaciones aparejadas a los derechos. Nadie nunca les habló de esto. Y el tema cultural que decías tú, Francisco, para mí es fundamental partir de pequeños y tratar de influenciar nosotros en los sistemas educativos de nuestros países para que esto vuelva a ocurrir. Todos habéis coincidido con un dato que yo creo que es claro, que es la importancia de la independencia judicial, ¿no? Y lo difícil que es tener un poder judicial independiente, ¿no? Que yo creo que para tener un poder judicial independiente tienes que tener la independencia institucional del poder judicial como tal, tienes que tener una capacitación adecuada de los miembros del poder judicial y tienes que retribuirles dignamente, si no, difícilmente podrás tenerlo, ¿no? ¿Cómo creéis que es posible, cuando hay esas dificultades que habéis mencionado, cambiar esa situación? Es decir, ¿qué se puede hacer para intentar, evidentemente no de la mañana a la noche, pero progresar en la independencia judicial? ¿Qué modelo judicial, por ejemplo, creéis que es más conveniente, ¿no? Es decir, un modelo, aquí en España sabéis que es un sistema de exámenes, el acceso a la carrera judicial, la gran mayoría de los jueces ingresan en la carrera judicial por esa vía, pero evidentemente no es el único sistema, como todos sabemos, en otros funcionan otras vías. ¿Qué creéis que se puede hacer en esa línea para mejorar la independencia judicial? ¿Cómo hay que formar a los jueces? ¿Qué hay que ofrecerles? Perdón, sí. Nosotros hemos transitado del dedazo, como decimos. O sea, tú vas a ser juez por favores, por amistades, por lo que sea, a la carrera judicial, afortunadamente. Y ahora ya se ha privilegiado además que si se abren plazas se les den a mujeres, como una acción afirmativa temporal, para compensar. Claro, los hombres dicen, ¿yo por qué, no? O sea, ¿por qué me tocó la mala suerte? Pero es una realidad, o sea, si abrieron 50 plazas que se les dan a mujeres, y así empezamos a tener una compensación. Pero claro, la carrera judicial me parece que es la más justa y la más lógica, ¿no? O sea, es como también en cuanto a los temas de embajadas y de carrera de exteriores, tiene que ser la gente que está preparada, aunque yo entiendo que hay excepciones, pero me parece que la carrera judicial sí es fundamental y sí se tiene que privilegiar a aquellos jueces o aquellas personas
que tienen ya más experiencia, no por antigüedad, porque la antigüedad no necesariamente te da el ser mejor juez. Al contrario, a veces tienen muchos años y son realmente unos jueces muy negativos. Entonces, sí creo que tiene que haber una combinación de exámenes, pero de exámenes también de otra naturaleza. Yo platicaba un día con un juez, me decía, yo no estoy de acuerdo en la reasignación de sexo. ¿Por qué me tiene que tocar a mí un asunto y tengo que hacer como si no me importara? A mí no me da, o sea, no me da la gana, ¿verdad? Y entonces digo, pues qué bueno que hay ahora juzgados especializados. En reasignación de sexo ni siquiera, eso son el registro civil. O sea, es un trámite administrativo de un día, no tiene problema. Ahora, pero temas, por ejemplo, de aborto, temas, por ejemplo, de esa naturaleza, sí, o de adopciones, hay jueces especializados. Entonces, sí, me parece que ahora, tocabas así hace ratito con un punto que me creo que nos debemos de concentrar mucho ahí, que son los medios alternativos de solución de controversias. En México, un juez de la Ciudad de México recibe 3,000 asuntos al año, más los que tiene acumulados, más los 2 años de pandemia, ¿no? Entonces, es una locura. Necesitamos privilegiar por todo lo ancho y largo de los países los medios alternativos de solución de controversias. Creo que ese es el futuro. Me parece que por ahí nos tenemos que ir y yo aseguro que si, por ejemplo, en materia familiar metemos los medios alternativos como y lo estamos logrando, ahí vamos, como un requisito para poder demandar, que tengan que haber pasado por lo menos una plática informativa, se van a reducir casi a la mitad los asuntos, porque es tan efectivo, por ejemplo, la mediación, que se van a reducir. Y bueno, yo no sé mucho de arbitraje, pero aquí hay experta, tú eres árbitro, ¿no? Y me parece que podráis hablar mejor del tema. Irma, por alusiones. Bueno, yo quisiera, frente a la primera parte de tu pregunta, yo creo que desde mi punto de vista personal yo le tengo un gran respeto a los jueces y les cuento un tema personal. Mi mamá fue juez penal militar, hizo su carrera en la rama judicial y yo tuve la oportunidad de ver cómo es de difícil tomar decisiones y en ocasiones la veía preocupada porque cuando un juez decide algo le puede dar un derecho a alguien o quitárselo a otra persona. A mí me parece que es un trabajo durísimo y en nuestros países pues existen limitaciones, como yo creo que en todo el mundo, de recursos, pero yo creo que los jueces que tienen un compromiso serio, que toman esa línea profesional como una vocación, hacen un magnífico trabajo y yo creo que un tema interesante para saber quién debe llegar ahí es un poco lo que ya está pasando en varios de nuestros países, y es que para ser juez se requiere tener unos requisitos académicos, pero además pasar todo un proceso de exámenes que busca que la meritocracia se premie por encima de cualquier tipo de influencia, y eso ya está pasando en Colombia. Entonces yo creo que eso ha mejorado muchísimo la forma en que esos jueces pueden trabajar. Y hablando un poco de lo que sucede con los métodos alternos de resolución de controversias, a mí me parece que los métodos están, por ponérselo en términos coloquiales, de moda en muchas partes del mundo. Yo considero que son muy importantes y son muy útiles, pero también creo que no se pueden utilizar para todos los casos. No podría generalizar, porque dependiendo del método que escojamos, si escogemos, por ejemplo, mediación o conciliación, como se llama en algunos de nuestros países, o arbitraje, es muy importante estudiarlo caso por caso. ¿Y a qué me refiero? El cliente tiene que entender en qué se está metiendo, cuáles son los derechos y cuáles son las limitaciones que tienen y cuáles son los costos asociados con ese método. Pero lo que sí es cierto es que en Latinoamérica y en varios de nuestros países se ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo en arbitraje. Varios de los países latinoamericanos han incorporado a sus sistemas jurídicos la ley modelo de UNCITRAL, lo que permite empezar a generar una especie de uniformidad, por lo menos en las reglas de arbitraje internacional que pueden ser aplicadas. Entonces, eso facilita y da algo más de tranquilidad a aquellos inversionistas cuando quieren pactar arbitraje en nuestros países. Pero a nivel interno también se está utilizando el arbitraje doméstico como un método de resolución de esas controversias. Hay ventajas y hay temas que yo creo en los que tiene que haber claridad. En el arbitraje, como ustedes saben, hay especialidades. Si se cumplen todos los términos es relativamente mucho más corto. Pero para cerrar un poco la idea, estoy de acuerdo con Claudia, los métodos alternos son una solución importante que va acompasada
de un engranaje fundamental. Para mí no funcionan si no tienen un muy buen soporte del Poder Judicial. Y ahí simplemente me quiero explicar, cuando un árbitro produce su laudo y el laudo no es cumplido de manera voluntaria, va a tener que ir con la parte que ganó ante un juez para que ese juez haga efectivo ese derecho. Los árbitros no tienen el jus imperium, solamente declaran el derecho. Si yo celebro una conciliación y luego no la cumplen, voy a tener que ir ante un juez. Entonces yo creo que avances que se han producido en algunos de nuestros países es que se ha empezado a interiorizar la importancia del método, se le ha dado un soporte normativo, se han empezado a producir decisiones que los promueven y los protegen, y además el Poder Judicial ha entendido que no están compitiendo, son entes distintos pero que se complementan, y de esa manera al final lo que se busca, que es la resolución de la controversia, se logra, y de alguna manera el grado de litigiosidad y de conflictos sin solución mejora, y eso genera una mejor convivencia entre todos. Sí, yo creo que aquí a lo mejor pongo algún contrapunto con lo que se decía antes, pero creo que el tema del Poder Judicial, la resolución de disputas, tiene tres problemas importantes en Latinoamérica. El primero, como bien se decía, es la independencia, y sobre todo en algunos fueros especiales, el fuero penal, por ejemplo, el fuero criminal, y a veces las Cortes Supremas o Tribunales Supremos, que son fundamentales para ser la última barrera, la última defensa frente a la institucionalidad. Por ejemplo, en Argentina se ha visto con cambios a Cortes Supremas más independientes, cómo han puesto freno a un montón de atropellos. En segundo tiempo, con temas, como decías, es la calidad. Yo hablando gracias a Dios, y me alegro, tengo exalumnos actualmente en casi todos los países de América Latina, me decían, vamos un poco más rápido, pero igual de mal en la resolución. En cuanto a la formación que tienen muchos jueces, porque generalizar siempre es malo, hay gente muy buena, muy dedicada, muy comprometida, pero hay en muchas jurisdicciones una falta de solvencia de los jueces en ciertos temas, sobre todo en aquellos que no tienen una entrada de carrera judicial. Aquellos jueces nombrados a dedo, porque antes eras alcalde y te quedas sin puesto, entonces ahora te pareces y eres juez. Que eso, como decías, y me alegro de lo de Colombia y de México, a través de una carrera judicial, que puede ser distintos métodos, oposiciones, méritos, etcétera, pero que haya un cierto control y de formación continua también, idealmente, de los jueces. Y luego hay un tercer tema, que es el tema de los tiempos. La duración de los procesos eternos en muchos países que incentivan, y aquí viene el contrapunto, los métodos alternativos de controversia. Entonces, yo creo que los métodos alternativos de controversia son buenos cuando tienen sentido, cuando, por ejemplo, en un contrato o una inversión internacional las partes lo prefieren a la justicia, pero no puede ser una solución al mal funcionamiento de la justicia. Es decir, meto este parche para quitar temas a los jueces. En Argentina se ha aprobado, por ejemplo, con la mediación obligatoria, y en el fondo lo que es una valla más, un obstáculo más para poder llegar al procedimiento, se ha convertido en una formalidad más, que lo único que hace es nuevamente alargar la obtención del derecho afectado. Creo que lo que hay que trabajar es realmente la modernización de la justicia. Por un lado, en los procedimientos, en aquellos países, pues sobre todo en la etapa de la prueba, aquellos países que han trabajado en acortar los periodos probatorios por la oralidad o por distintos métodos, han conseguido reducir los tiempos. Y segundo, creo que es el tema clave, y en Europa también, es la aplicación y el uso de la tecnología en el manejo de todo el procedimiento. Creo que eso es fundamental, y nuevamente estoy muy a favor, de los métodos alternativos, pero cuando realmente es una elección de las partes y no es una elección del sistema para quitarse gente que quiere realmente acceder a la justicia. Yo creo que ahora con la pandemia se ha visto esto que tú dices, ¿no? Es decir, realmente los sistemas judiciales en general se han parado cuando llegó la pandemia, y los sistemas alternativos, el arbitraje, etcétera, se mantuvieron, entre otras cosas, porque tenían recursos y tenían una tecnología que lo hacía posible, ¿no? Y sin esos dos elementos es fundamental. O los tienes o no los tienes, ¿no? Los poderes judiciales en general yo creo que han reaccionado de una manera que no ha satisfecho a las sociedades, y creo que en ese sentido se han quedado un poco tocados, porque la gente ha visto que se producía una paralización, pero claro, es que los medios son imprescindibles, ¿no? Y normalmente los sistemas judiciales adolecen de falta de medios, ¿no? Esa es una cuestión que yo creo que efectivamente hay que mantener siempre en la cabeza, ¿no? Yo creo que, bueno, como nos va quedando muy poco tiempo, a mí me parece que hay otro tema
que es necesario tratar. No tenemos a nuestro querido amigo Daniel Calleja, que es un tema que le hubiera apasionado, pero yo creo que merece la pena en todo caso tratarlo, ¿no? Que es qué papel juega la armonización jurídica, los sistemas jurídicos supranacionales en todo el aspecto, en todos los aspectos que hemos mencionado, es decir, como integración desde el punto de vista del Estado de Derecho, de esa seguridad jurídica que hemos mencionado, para la resolución de conflictos. Es decir, en Europa tenemos, como sabéis perfectamente, los países que somos miembros de la Unión, tenemos evidentemente un sistema peculiar. En Latinoamérica no lo hay, pero sin embargo hay una base de derecho realmente compartida, muy asimilable, muy fácilmente. La prueba es cómo se cambia de un país a otro con facilidad, o cómo se viene a España, o desde España se va a vuestros países, etcétera. ¿Qué opináis sobre estos temas? ¿Creéis que hay un futuro en Latinoamérica para este tipo de soluciones? Yo creo que hay un presente limitado en el sistema interamericano, donde hay cosas que funcionan y que han funcionado bien y que han sido integradoras. El sueño bolivariano está muy, muy, muy lejos de cumplirse, porque somos países que, a pesar de tenemos sistemas jurídicos muy parecidos, tenemos el mismo idioma, nos sería mucho más fácil integrarnos que a Europa. O sea, Europa se integró, quizás me corregirán ustedes, pero si no hubiera sido por 2 guerras mundiales no se integra, ni una posibilidad de integrarse. Y Latinoamérica tiene mucho más posibilidad porque es mucho más parecido culturalmente. Sin embargo, nuestras similitudes como que se olvidan, y la política y las tendencias políticas que cambian de un lado para otro en cada elección. En muchos de nuestros países nos jugamos la vida en cada elección. No hay una estabilidad, hablando de estabilidad constitucional, una cosa que en el caso de chileno durante 35 años nosotros creíamos que estábamos de acuerdo en todo lo básico y que la gran ventaja que tenía Chile era que no habría grandes discusiones, no nos jugábamos la vida en todas las elecciones. Eso cambió de repente en octubre del 2019. Nadie lo hubiera pensado y sucedió. Con este tipo de cambios radicales es muy difícil llegar a un sistema supranacional que funcione medianamente bien. Esa es mi opinión. No sé si queréis dar alguna opinión más. Pero, yo muy rápido ya, porque el tiempo nosotros hemos incluido diversas políticas internacionales al orden nacional desde el 2011, que se modificó la Constitución, en donde todos los tratados internacionales, o sea, la convencionalidad forma parte de nuestro sistema jurídico al nivel constitucional. Pero además hay unas sentencias que fueron muy importantes en el tema de reconocimiento de los derechos humanos, que fueron las que dieron lugar a esta modificación constitucional y la integración de los derechos humanos, que es justamente las 2 sentencias que se dictan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí estas 2 resoluciones, ahorita que me acuerdo del nombre, se los digo, digamos, sancionan al país por no reconocer los derechos humanos de personas que fueron asesinadas por el Estado, por los soldados, por los militares, en un tema de… Los confundieron, yo no creo que los hayan confundido, y los mataron a un montón de hombres jóvenes, y entonces este asunto llegó, en México no tuvo ninguna sentencia favorable y llegó a la Corte, y después de muchos años se dicta de estos y de 3 mujeres o 2 mujeres indígenas que fueron acusadas por los militares de haberlos agredido, violentado, ellas 2 indígenas de este tamaño, a los militares. Y entonces las encarcelaron durante muchísimos años. Bueno, estos casos generaron un cambio brutal en la forma de percibir los derechos humanos. Sí tenemos ahora una muy importante, para nosotros es muy importante revisar los casos que se van resolviendo porque están incorporados a nuestras normas. Entonces sí hay ahí una fuente de derecho interesante. Bien, como nos quedan 10 minutos, creo que vamos a abrir el debate para que los asistentes puedan preguntar, opinar. Lo que sí les pediría es que fuera de manera muy concisa, porque nos queda muy poquito tiempo.
Sí, buenas tardes, soy José Antonio Molina y junto con saludarles quiero manifestarle mi agradecimiento por las reflexiones que han vertido en esta mesa redonda. La base de un Estado de Derecho, evidentemente, hay dos puntos fundamentales, que son, uno, la independencia judicial y el derecho de defensa. Yo tengo experiencia profesional en Chile y entonces yo sé que creo que allí no es obligatorio la colegiación. No. Entonces, mi pregunta, como me dice a mí un juez, señor letrado, al grano. Vamos a ver. Yo quería saber sobre la cuestión de los colegios de abogados en los distintos países. Es decir, si es obligatorio, si existe un derecho de defensa a través de la figura del turno de oficio y de la asistencia del detenido. Muchas gracias. Pediré respuestas muy Sí, breves para que hagamos muy lugar a alguna pregunta más. En Chile la colegiatura es voluntaria porque en la Constitución del 2005, que es la original del 80 y fue modificada varias veces hasta el 2005, se estableció la libertad de asociación y se supone que no pueden obligarte a ser miembro de ninguna asociación en contra de tu voluntad. Esa es la razón jurídica, ideológica si tú quieres, pero está en la Constitución. Y luego, respecto del derecho de defensa, sí existe en el caso de Chile, existe una defensoría pública, no es igual que acá, es una organización distinta, no es como el turno que yo entiendo que tienen aquí en España, es un poco distinto, pero sí existe. Lo que sucede en Colombia, nosotros no tenemos un colegio de abogados como el que he tenido la oportunidad de conocer esta semana. Como les comentaba, a nosotros nos regula un ente que depende del Estado, pero sí existe el defensor de oficio en procesos penales y existen las curadurías de defensa gratuita cuando el derecho de defensa tiene que ser garantizado en procesos civiles y comerciales. Es el papel de la barra. Sí, la barra no es una colegiación obligatoria, estamos trabajando en ello. Ya estamos trabajando en una ley de la abogacía importante porque queremos que sea obligatoria, pero no sé si con este régimen. Estamos un poco dudosos, pero bueno, lo que viene es eso y hay defensoría de oficio, desde luego, y nosotros tenemos además una fundación que ha llevado más de 20,000 casos gratuitos para gente de escasos recursos. ¿En tu parte argentina, Francisco? Pues en Argentina para representar judicialmente sí es obligatoria. Fuera de los juzgados no hay una exigencia, pero hay colegios públicos por jurisdicciones. Un país federal depende por provincias. Una pregunta. Hola. De Panamá. Solo quería agregarle a la interesante conversación que si bien es cierto en Latinoamérica poco a poco hemos ido evolucionando sobre la creación de conceptos o parámetros mínimos de convivencia, creería que el fortalecimiento de nuestra zona ha ido determinando que los propios países aumenten el catálogo de estándares. Hoy día se agrega OCDE, se agrega Gafi como patrones inclusive de supervigilancia en torno a crear esas obligaciones de fortalecer la seguridad jurídica. Y a lo interno se ha producido un fenómeno muy consciente, a lo mejor no la abogacía organizada, sino las academias y las universidades tienen un rol muy importante de implementar esos conceptos de convencionalidad, en donde es la herramienta diaria del trabajo de un abogado individual, poner en contexto un parámetro mínimo sobre el cual se considera la justicia aceptable, la dignidad del ser humano. Por lo tanto, yo creería que el gran nivelador del futuro de la seguridad jurídica es el abogado a título individual que se convierte en el que promueve un estándar puntual en materia de justicia o cualquier otro parámetro. Y ahí estaría el futuro de Latinoamérica, es la enseñanza del derecho como la internacionalización de la misma abogacía en el rol de un individuo que para defender derechos debe conocerlos. Y en la evolución de los derechos en Latinoamérica ha sido la convencionalidad la que ha traído nuevos conceptos para asentar ese futuro promisorio de garantías. Muchas gracias.
Sí, solamente una pequeñísima cuestión. Me dicen de parte del decano que ya tenemos a los ministros de Justicia en la sala -4, que están todos ustedes invitados y que estamos ya cerrando. Así que muchísimas gracias y perdón la interrupción. Me parece importante también hablar de un poco más positivo también sobre la región latinoamericana. Es cierto que es bueno hablar de nuestros retos, obstáculos, pero también se ha trabajado mucho en el sector latinoamericano con España y Portugal, en la región iberoamericana. Y hay varios foros importantes donde se está trabajando, se intercambian experiencias y que ya tienen muchísimas décadas. Estoy hablando de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional Iberred. Tenemos también la Unión Iberoamericana de Abogados, que también son los colegios de abogados reunidos trabajando por mejorar también la calidad de los abogados en la región. Tenemos un instituto también, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, que nació con el apoyo de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericana, de la Secretaría General Iberoamericana, que es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericano. Cierto que hay mucho por hacer, pero también quería rescatar que hay muchas iniciativas que están trabajando por esa seguridad jurídica y además también el sector de la judicial, lo que es la Cumbre Judicial Iberoamericana y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Muchas gracias. Más un minuto para que cumplamos con lo que nos han dicho. Un minuto. Realmente la OEA pues tiene un paraguas, ¿verdad?, hemisférico, pero que agrupa también a Estados Unidos y que ha tenido dificultades en algunos países, incluso unas críticas e intentos de retirarse de la Organización de Estados Americanos. Para mí muy importante es lo que pasa en el país de Andrea, en Costa Rica, en que tienen ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos, que tiene un scope para todo el hemisferio. Sí que es cierto que América Latina pues, es la región del gran futuro, olvidada por otros poderes, pero no por España ni por Europa. Pero han tenido dificultades en la integración política porque el Grupo de Río, que nació en el Grupo de Contadora, ¿verdad?, pues ejerció un desarrollo espectacular con Europa, no así la CELAC, en que tiene una división importante y eso no les está permitiendo un poco consolidar determinadas posiciones generales en relación con los países terceros. Pero bueno, yo creo que la Comisión Interamericana y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos tiene un papel fundamental en la región que es muy loable, muy positivo. Muchas gracias. Pues me parece que ahora sí tenemos que terminar dándole las gracias a nuestros ponentes y un aplauso para ellos. Muchísimas gracias a todos.